Pero es que estaríamos también terminando un ciclo mayor, el que se denomina el año solar, que son 25.920 años, es decir, la vuelta de nuestro sistema solar al centro de la galaxia, recorriendo los 12 signos justamente. Eso hace que como al comienzo de este gran ciclo haya un planteamiento de todas las encarnaciones que van a tener lugar en ese ciclo, estamos terminando el curso y por tanto tenemos que aprender bien las lecciones que corresponden a ese ciclo para poder pasar a otro ciclo nuevo, a una octava superior. Hola queridas amigas, queridos amigos, les habla Edgardo Fogel y con mucha alegría estamos iniciando un nuevo Conversando en Positivo aquí en MCA Canal. Espero que estén ya muy bien, todos los amigos de Europa, quizás con mucho calor, nosotros aquí en Sudamérica con bastante más frío, pero felices de poder estar haciendo un nuevo aporte, una nueva conversación para estos tiempos tan intensos que estamos viviendo. Hoy día un tremendo invitado que se ha preocupado ya durante muchísimos años de los tiempos que estamos viviendo, de los tiempos antiguos, qué ha pasado con la espiritualidad, en qué estamos hoy día. Un gran escritor, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, estamos viajando hoy día a España. Él es Vicente Mello, el doctor en filosofía, escritor, indólogo y diría que uno de los principales referentes del pensamiento espiritual contemporáneo en lengua castellana. Él es especializado en filosofía oriental, ha vivido en la India, donde profundizó en las enseñanzas del yoga, del hinduismo, el budismo y especialmente en el pensamiento de Sri Aurobindo. Fue miembro de la Sociedad de Estudios Índicos y Orientales y del Parlamento de las Religiones del Mundo. Él combina una profundidad académica con una invitación directa a una experiencia bien transformadora. Tiene un montón de libros, digamos, quizás de los más esenciales, yo diría que las enseñanzas de Sri Aurobindo, el yoga integral también de él, el simbolismo del arte hindú, meditar en el hinduismo y el budismo, la llamada de la nueva era, la reencarnación, sabiduría y gratitud, etcétera, etcétera. Y hoy día vamos a hablar también y principalmente del concepto del karma y todo la implicancia que él tiene, el concepto. Así que querido Vicente, nuevamente muchas gracias. Es un honor de nuevo poder conversar contigo y nutrirnos de toda tu sabiduría. Gracias a ti, Edgardo, por la invitación. Es un verdadero placer volver a estar dialogando y con tu audiencia en tu canal. Muchas gracias. Contrario, gracias a ti. Bueno, para iniciar, iniciemos un poco tu rápida visión de lo que estamos viviendo hoy en este proceso de transformación, en esta humanidad que está media loquita, ¿no? Sí, sí. Pues la verdad es que yo volvería a esa idea que me parece central para comprender el presente de que estamos terminando un ciclo y empezando otro ciclo. Yo no me canso de decirlo porque creo que enmarca muy bien la situación y distinguir entre ciclos más breves, el ciclo astrológico más conocido que pasa de una era a otra, en este caso de la era de Piscis a la era de Acuario, y que son unos 2160 años, efectivamente estamos entrando en Acuario. La entrada de Plutón en Acuario hace poco fue ya quizás definitiva para indicárnoslo, pero es que estaríamos también terminando un ciclo mayor, el que se denomina el año solar, que son 25.920 años, es decir, la vuelta de nuestro sistema solar al centro de la galaxia, recorriendo los 12 signos justamente. Eso hace que como al comienzo de este gran ciclo haya un planteamiento de todas las encarnaciones que van a tener lugar en ese ciclo, estamos terminando el curso
y por tanto tenemos que aprender bien las lecciones que corresponden a ese ciclo para poder pasar a otro ciclo nuevo, a una octava superior. Creo que esa situación, esa encrucijada, explica mejor que otras explicaciones la ebullición en la que nos encontramos. Hay como una precipitación del karma, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, planetario, para que toda la Tierra, toda la humanidad o quienes puedan pasen a la universidad, que estábamos todavía en el bachillerato, en la escuela primaria o secundaria, ¿no? Yo creo que enmarcarlo en ese contexto es importante, que es el contexto que se puso de moda a través de los mayas, pero que otros muchos nos lo explicaron, terminando un ciclo en el 2012. Como el universo es también matemático, el 21 de diciembre del 2012 habría terminado ese ciclo y lentamente no sonaron las campanas cósmicas, pero a nivel interno sí que sucedieron muchas cosas y desde entonces está empezando a amanecer una nueva era. Cierto, cierto. Ahora, el problema de la intensidad es que para que esto suceda, esta humanidad que estamos viviendo se tiene que agotar definitivamente y tenemos que reiniciar una construcción nueva, ¿no? Claro, claro, todos los antiguos sistemas de creencias, instituciones, maneras de ver la realidad, maneras de relacionarlos, el cambio que se nos pide es tan radical que, bueno, algunos autores que has mencionado, como Sri Aurobindo, hablaban ya hace medio siglo, incluso casi un siglo, de la aparición de una nueva especie. Esto, como somos tan biologistas, puede sonar un poco extraño, pero yo diría que es el hombre nuevo, es un nuevo tipo de ser humano que es capaz de encarnar las nuevas energías entrantes del cosmos, porque estamos en una sinfonía cósmica, no estamos solos aquí, aislados, como nos ha dado la impresión durante tanto tiempo en este pequeño planeta, como si todo el resto fuera un vacío lleno de piedras que no tienen ningún sentido. Hay un orden cósmico, hay un plan para nuestro sistema solar, hay un plan para la Tierra, entonces todo esto está suponiendo una turbulencia importante, quizás porque no todos hemos hecho bien los deberes que teníamos. Y entonces llegamos al examen final y algunos están temblando porque es que no saben muy bien qué sentido tiene todo esto. ¿Y qué está pasando tú que estudias profundamente el Oriente y el Occidente? ¿Qué está pasando? ¿Se está integrando? ¿O qué está pasando con el trabajo interior que está haciendo el Oriente y el Occidente? ¿O cada vez nos estamos dividiendo? No sé cómo lo estás viendo tú eso. Sí, bueno, son nociones que yo creo que empiezan a quedar caducas, la separación entre Oriente y Occidente. Obviamente siguen existiendo diferencias significativas. Incluso dentro del Oriente no es lo mismo el Oriente cercano, o lo que aquí se llama a veces Oriente Medio, muy islamizado, con el Oriente extremo de China, Japón, el sudeste asiático, o con lo que a mí me gusta llamar, junto con otros, el Oriente por excelencia, que es la India. Entonces, dentro del mismo Oriente las diferencias son muy significativas, pero a un nivel profundo el proceso de globalización, de mundialización, está también en marcha y avanzado. Las fronteras empiezan a desaparecer en cierto sentido, aunque ¿Cierto? sea por la importancia de las comunicaciones, de los viajes, de las redes sociales. Por tanto, yo creo que se pueden destacar las diferencias, pero quizás es más importante en estos momentos ver las similitudes y la posible unificación o unidad dentro de la diversidad que hay que mantenerla, obviamente, cultural, religiosa y de todo tipo. ¿Cierto? ¿Y cómo tú introduces, digamos, o sea, otra pregunta va a ser primero, todo el concepto hoy día del New Age, la información, tú hablas bastante de eso también, ¿cómo lo ves? Porque hoy día uno ve en las redes la cantidad de información que aparece, la cantidad de terapeutas que aparecen, hay críticas y hay personas que llegan a estos terapeutas, y tú has hecho unas críticas, pero a veces bien constructivas también, ¿no? Sí, yo creo que has mencionado
un libro que escribí, pero no recuerdo exactamente, pero probablemente hace 20 años o cosas así, o 25 incluso, La llamada de la nueva era. Y claro, los tiempos se han acelerado y se siguen Claro, acelerando. Y mientras tanto, yo salí en aquel momento en defensa de una determinada manera de entender la nueva era, la New Age, donde distinguía entre una dimensión oriental, una dimensión psicoterapéutica y una dimensión esotérica. Pero en estos 25 años la aceleración nos ha llevado a la transformación de cada una de esas dimensiones. Y por ejemplo, en la dimensión esotérica que yo ponía ya como el corazón de la nueva era, se ha desmadrado de una manera para bien y para mal. Como tú claro. dices, a través de las redes hoy encontramos las doctrinas y las opiniones más variopintas, más extrañas, más contradictorias entre sí, y quien se acerque superficialmente y empiece a escuchar todo lo que se dice, la verdad es que el cacao mental que se puede generar es enorme. Al Sí. final uno termina buscando, a menos que haya una experiencia personal y una visión muy clara, pues uno termina erigiendo en autoridades a aquellos con los que sintoniza más. Por una parte, cada vez llueven más las críticas. Yo estoy en contra de esa facilidad con que se critica a la New Age como si fuera lo peor. Normalmente gente que no conoce ni sabe decirnos quiénes son sus representantes más destacados, cuando se quiere decir que algo es horrible, negativo, es la New Age. No comparto esta visión. Estoy de acuerdo en que hay parte de lo que se llama New Age, pues que es un poco superficial y que no merece la pena entretenerse en ello. Pero sigo convencido de que hay una visión esotérica de la llamada nueva era que sigue muy vigente y transformándose. Por ejemplo, lo que a mí me gusta llamar el mito de la ascensión, donde mito aquí no significa que sea falso. Mito significa que es un simbolismo cuyo referente real se nos escapa. Cuando yo escribí aquel libro, la ascensión empezaba entonces a mencionarse. Desde entonces, la ascensión como salto cuántico de la tercera a la quinta dimensión está a la orden del día, y con las implicaciones más distintas en cada uno de los que la exponen. Por tanto, habría que replantear, mira, tanto que no sé si considerar tu pregunta como una invitación a escribir una continuación, actualización de aquella obra, ¿no? Porque es muy compleja. Nos podríamos centrar, por ejemplo, en el mundo de las canalizaciones, que también ha estallado, ha Ah, sufrido una explosión desde que yo lo escribí, y ya entonces hacía referencia a Crayon, a Seth, a tantísimos canalizadores que empezaban. Pero es que en estos 25 años la explosión ha sido exponencial. Uno va tropezando por la calle con canalizadores, me gusta decir, ¿no? Y hay claro. canalizaciones, como tú sabes bien, de todos los niveles, desde todas las fuentes, de todos los colores, y por tanto la discriminación es más necesaria que nunca. O sea, hay canalizaciones verdaderas y otras se creen verdaderas, pero son como un invento de uno mismo, ¿no? No hace falta que sea invento de uno mismo. Claro, si damos un paso a esa cosmovisión esotérica que yo por lo menos defendería y que suele estar detrás de la mayoría de las canalizaciones, hay que decir que estamos en un cosmos multidimensional, donde hay muchas dimensiones distintas, más sutiles que esta densa, esta 3D, y por tanto en cada una de esas dimensiones hay fuentes de información muy diferente, y no es lo mismo que alguien, sin saber muy bien lo que hace o sabiéndolo, esté sintonizando con Radio Caos o esté canalizando información procedente del bajo astral, que algún canalizador que lleva quizás vidas y vidas canalizando, y su misión es canalizar desde fuentes muy elevadas, pues esté ofreciendo unas canalizaciones extraordinarias. Entonces, mi primera propuesta es no generalizar, y ahora hablando de las canalizaciones, y analizar
con lo que a mí me gusta llamar el método empático crítico, que significa, de entrada, empatizamos con cualquier presentación. Hay gente diciendo cosas muy, muy interesantes, muy novedosas, aunque no las comprendamos y no encajen en nuestro sistema de creencias. Por tanto, apertura, empatía para empaparnos de los que dicen que tienen nuevas enseñanzas para la humanidad. Pero no perdamos nuestra mirada crítica. El problema es desde dónde criticamos cada uno, pero aquí crítica no significa, de hecho crítica viene del griego krinen, que significa separar, para discriminar. Por tanto, la necesidad de discriminar. Soy empático, abierto y escucho con los menos prejuicios posibles, pero no puedo creerme cualquier cosa que escuche porque quien la dice afirme que es canalizada. Se ven los dos extremos de los que necesitamos huir. Uno, el hiperescepticismo, hipercriticismo que dice que canalización, eso se lo inventan, todo chorradas, fuera, ni atenderlo. Y en el otro extremo, que a cualquier canalización uno hace una reverencia y dice, oh, es canalizado. Si dicen que se va a terminar el mundo y los catastrofistas lo apoyan, está canalizado, pues será verdad. No, señores, no, ni un extremo ni otro. Seamos, sepamos discriminar. Y si no, por lo menos, si no lo vemos claro, lo ponemos entre paréntesis. Ya Mm. nos han contado demasiados cuentos, demasiados mitos, demasiadas leyendas. Ahora estemos alertas y quizá no nos identifiquemos tanto ni concedamos tanta importancia a esos aspectos tan mentales. A lo mejor la verdadera revolución es abrir nuestro corazón y desarrollar nuestra intuición y no enredarnos en el laberinto de la mente con doctrinas muy distintas. Creo que quien me conoce un Eh, poco no soy sospechoso de no tomarme en serio la comprensión y la razón, pero al mismo tiempo descubramos ya de una que no es lo más importante, que no son las teorías lo que nos hacen más humanos y transformarnos más. Cierto, Vicente, y por ahí te quería preguntar justamente cómo ha sido tu experiencia o lo que tú propones como intelectual, como escritor y como persona natural que ha hecho un trabajo espiritual. Porque tú, por un lado, planteas como una espiritualidad más equilibrada, ¿no? Entre la filosofía y la experiencia transformadora. Cuéntanos un poquito tu propia experiencia y cómo nos puedes plantear para tantas personas que pueden estar escuchando y que les pueda servir por el momento que estamos viviendo. Sí. Yo añadiría la importancia de conciliar, creo que es un tiempo en el que psicología y espiritualidad se necesitan mutuamente. Mm. La psicología transpersonal podía ser un ejemplo, entre otros, de ese intento de unir lo psicológico con lo espiritual. ¿Qué quiere decir unir lo psicológico con lo espiritual? Tomarse en serio el trabajo interior psicológico. Todos venimos con muchos condicionamientos, con muchas heridas, algunos, si no todos, con muchos traumas, por no hablar de posibles samskaras de vidas anteriores, que yo por lo menos me tomo la reencarnación en serio, como en buena parte de la espiritualidad, por lo menos esotérica contemporánea. Por tanto, ha habido una espiritualidad que quería huir de la tierra y huir de lo psicológico. Lo que le pasa al cuerpo da igual, las emociones son secundarias, la mente es la destructora de lo real. No, no, el cuerpo, el corazón, las emociones y la mente son instrumentos de alta calidad que tenemos que afinar y afilar para que se exprese el voltaje espiritual con el que podamos conectar. Yo siempre repito la fórmula para la psicología transpersonal de Ken Wilber, uno de los máximos teóricos de la psicología transpersonal, que decía, se trata de casar a Freud con Buda. Es decir, Freud es el símbolo de lo prepersonal, de lo instintivo, lo impulsivo, lo preegoico, lo prerracional. Y Buda es el símbolo de lo suprarracional, de lo espiritual, etcétera. Por tanto, tomarse en serio las dos cosas. No sé si se ve con el gráfico famoso de Roberto Assagioli, el creador de la psicosíntesis, es como si
nuestra conciencia fuera un círculo pequeño y luego fuera de nuestra conciencia está todo el amplio mundo del subconsciente, pero arriba todo el amplio mundo de la supraconciencia, del supraconsciente. Pues se Mm. trataría de ampliar nuestra conciencia para integrar en ella tanto lo que hasta ahora era subconsciente como lo que hasta ahora era supraconsciente. Eso sería el hombre completo, un nuevo ser humano capaz de integrar su pasado animal y su futuro angelical, por decirlo en esos términos, ¿no? Lo más propiamente humano sería lograr esa integración. Y dentro de las prácticas, desde mi enfoque y tantos otros, la meditación contemplativa, que yo creo que es una de las herencias orientales que nos está influyendo mucho en Occidente y proponiendo ese abrazo Oriente-Occidente, como ese abrazo entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, entre el principio masculino y el principio femenino. La meditación es una de las prácticas, insisto, no la única, que puede acompañarnos en ese camino, porque en la meditación ampliamos nuestra conciencia y si queremos lo que me gusta llamar una meditación más psicológica, terapéutica, desde la actitud de meditación, que no es la conciencia del estado cotidiano de la mayoría, entonces puedo abrirme a aceptar, a reconocer y a transmutar todos los problemas inconscientes que haya. Y sobre todo la meditación es también una herramienta para abrirme y descubrir esos mundos espirituales superiores y hacerlos descender. El enfoque en la meditación suele estar en sintonía con la concepción del mundo que yo tenga. Si la concepción del mundo que yo tengo es que todo este mundo es maya y lo que he de hacer es de liberarme de este mundo, cuanto antes mejor, pues la meditación será algo parecido. Calmo mis emociones, mis pensamientos, entro en el silencio inmutable y permanezco allí todo el tiempo que quiera. Por el contrario, en una concepción en la que el objetivo último no es abandonar este mundo, salir del samsara, entrar en el nirvana, irnos al cielo, sino hacer descender el cielo a la tierra, transformar la tierra, empezando por nuestra propia transformación personal, pero siguiendo con la transformación en las relaciones, en las instituciones, en todos los niveles de los que formamos parte. Por tanto, tenemos ahí de entrada esa propuesta de tomarse en serio el trabajo psicológico, porque es que si no, lo espiritual no puede mantenerse, uno puede vislumbrarlo, puede ascender a esos niveles, pero al salir a la vida cotidiana los perdemos. Pero tampoco quedarnos hurgando nuestras heridas infantiles y estar en un psicoanálisis de 34 años, ¿no? Claro. Y la meditación como una de las prácticas, el éxito de mindfulness, no reduzcamos la meditación a mindfulness, obviamente, pero es un buen ejemplo de cómo está primero uniendo psicoterapia y espiritualidad, aunque haya un mindfulness, como dicen, que va dejando de lado lo espiritual y hasta lo ético, pero la esencia de mindfulness en sus orígenes budistas sería esa integración de psicología y espiritualidad. Ahora, querido Vicente, ¿cómo más en la práctica todavía? Porque tú hablas, claro, del enfoque psicológico, la meditación, el ir viéndose cuáles son las trancas de alguna forma que uno tiene, cómo ir saliendo, sí, porque estamos hiper programados, ¿no? Tú lo dijiste ya recién, por el sistema de creencias, por la sociedad, etcétera. ¿Cómo también vamos como a lo básico de personas que pueden estar recién entrando como al camino espiritual, dándose cuenta que hay más trascendencia en la vida? ¿Qué le puedes decir como para empezar como a conectarse con lo que somos? Pues yo iría recorriendo muy brevemente los distintos niveles que tenemos que cuidar, lo que algunos llaman el cuidado de sí, ¿no? El autocuidado, pero como trabajo. Pues empezar siempre por la base que es el cuerpo físico. Todavía muchos no se toman en serio la importancia de la alimentación. Somos un todo integrado
y lo que comemos influye en cómo somos. Por tanto, ya no estoy hablando ni propugnando una dieta determinada, sea vegana o vegetariana o macrobiótica, sino algo más elemental. ¿Qué alimentos son tóxicos? ¿Qué alimentos nos perjudican? Por tanto, tomarse en serio la alimentación y tomarse en serio un mínimo cuidado del cuerpo con el descanso, con el ejercicio, porque queremos, si queremos encarnar el espíritu en la materia, el alma en el cuerpo y que se exprese, necesita estar lo más limpio, puro, transparente posible. El cuerpo como base, imprescindible. Pero vamos a las emociones. El caos emocional en el que solemos vivir la inmensa mayoría es terrible. Y aquí es donde se ve más las heridas psicológicas de la infancia, los condicionamientos, las programaciones, y a menos que haga un trabajo uno deliberado, consciente, sostenido sobre todo eso, las reacciones nos seguirán saltando de manera inadecuada. Ahí hay un campo de trabajo tan enorme con nuestras emociones, e igual que la alimentación, viendo qué tipo de alimento comemos, también nos alimentamos emocionalmente, qué tipo de lecturas, qué tipo de películas, qué tipo de relaciones. Por tanto, tener en cuenta que nuestro corazón, nuestra inteligencia emocional, si se quiere, no funciona sola, sino que también requiere un trabajo consciente sobre uno mismo para ir rectificando las emociones tóxicas y ir cultivando las emociones elevadas. En el campo mental, de nuevo, se abre un campo de trabajo extraordinario. No solo pensar mucho, sino resituar a la mente en el lugar que le corresponde. Aquí volveríamos a la meditación, aunque no solo. Yo diría, si alguien quiere quedarse con una sola idea, sería hacer espacios de silencio meditativo o como se quiera denominar, para descubrir que mi esencia personal, el fondo de mi ser, es algo, yo diría, alguien distinto de la mente y sus pensamientos. Yo siempre repito que una de las intuiciones y de las experiencias más elementales pero importantes de la meditación es ese descubrir que nos hemos pasado la vida embotellados en la mente, en los pensamientos y las emociones. Entonces, en algún momento, si no es en meditación, que sea subiendo a la montaña o paseando por el campo, pero que uno descubra que ha estado encerrado en su campo psicológico. Y esto es una intuición muy clara, muy evidente. Percibir que soy una presencia ontológica, me gusta decir para reforzarlo, ontológica porque es real, no es un estado vaporoso, sino que es descubrir que mi esencia personal es ese sujeto autoconsciente, es esa presencia que puede hacer de testigo de todos mis movimientos psicológicos sin identificarse con ellos. Entonces paso de ser un esclavo de mi mente a ser el que armoniza y dirige la mente. Por tanto, un trabajo extraordinario. Por no extenderme mucho, el siguiente paso sería justamente el aprender a morar en esa, en terminología budista diría vacuidad luminosa, porque la experiencia en ocasiones es que como se calma la mente, aunque no se detenga del todo, y las emociones se armonizan y se apaciguan, parece que no haya nada, que haya una vacuidad, pero es una vacuidad armónica, luminosa. Y el que prefiera una metáfora más de otro estilo, que diga que es la experiencia de plenitud. En esos momentos de desidentificación con todo lo psicológico, esa presencia se vive como verdadera plenitud. En esos momentos no espero nada, no temo nada, no deseo nada, porque la esencia de mi ser es pura plenitud. Por tanto, tenemos ahí ya 4 campos de trabajo
que tomándonoslos en serio nos llevan muy lejos. Qué bonito, tienes toda la razón. Ahora, por lo que planteas, es fundamental comprender que estamos identificados, lo que tú planteas, ¿no? Estamos identificados a lo que no somos. Entonces tenemos que aprender a desidentificarnos. Claro, claro. A mí me gusta hablar de distintas dimensiones de nuestra identidad. Entonces, partir de que con lo que estamos identificados es con nuestro ego. Mira, no Claro. había aparecido cosa rara el término dichoso hasta el momento. ¿Mm? El ego es esa idea, imagen cargada de emociones que tengo de mí mismo, que suele estar muy unida al cuerpo, pero puede ser independientemente del cuerpo. Es aquella imagen e idea de mí mismo con la que me identifico. Pero sabemos, hasta la psicología contemporánea lo ha estudiado muy bien, que eso no es más que una construcción psicológica, es Mm. una idea, por tanto es un constructo psicológico. Esa sería nuestra aparente identidad psicológica. Pero si nos quedamos ahí estamos perdidos, porque no es una verdadera identidad. Por tanto, hay una identidad más profunda, que es lo que yo llamaría identidad anímica o identidad álmica. Ya no me asusta emplear el término alma, aunque por religioso a veces uno prefiere evitarlo. Yo cuando intento evitarlo utilizo un término más filosófico, digamos, que sería el de sujeto autoconsciente. Ese sujeto autoconsciente, que es consciente de sí mismo, como siendo él mismo a lo largo de toda la vida, incluso de muchas vidas, porque esta dimensión álmica sería la que encarna él mismo, ella misma, en las distintas vidas que hemos tenido y que posiblemente muchos seguiremos teniendo. Por tanto, uno descubre esa identidad más profunda. Hay otras dimensiones, pero yo creo que con estas dos, para empezar, ya es más que suficiente. ¿Cuáles son los errores más comunes, por ejemplo, cuando uno quiere desarrollar una práctica meditativa? Yo últimamente me asombro de la cantidad de gente que dice, es que no puedo, me duermo. Es ponerme a meditar y me entra una somnolencia, estoy meditando, no pasa nada, pero el objetivo de la meditación obviamente no es caer en un estado de semiconciencia o de inconsciencia, sino que es más bien lo contrario. Si lo representáramos gráficamente, desde la conciencia de vigilia, no se trata en meditación de descender a la semiconsciencia, a un estado de semisueño, perdido en mis ensoñaciones, ni mucho menos de quedarme dormido. Pero no pasa nada, insisto. Incluso hay toda una línea del yoga, que es el Nidra Yoga, el yoga del sueño, que, que cultiva ese estado de gran relajación, pero uno permaneciendo un poco despierto. Pero yo diría que más que este caer en el sopor y en la somnolencia, el principal obstáculo está en el extremo contrario, y es en que la loca de la casa, la mente, la fantasía, no se detiene. Pues imaginémonos que estamos en las primeras semanas o meses de meditación. Entonces uno se sienta, le han dicho que silencio, que observe su mente o que observe la respiración y de repente a los 20 minutos hay un gesto de Dios mío, pero si me he ido viajando con mi Claro. pensamiento a las preocupaciones de pasado mañana y la factura que tengo que pagar, o otro, yo me he enredado con la última relación que me he encontrado muy mal. Entonces, esto es el campo de batalla en la meditación, es nuestra actitud ante la mente. Yo diría, ni reprimirla, no se trata de forzar para que no haya pensamientos, como si el objetivo fuese lo que se suele llamar una mente en blanco. No me gusta nada esa expresión. Ese es un extremo. No intentamos inhibir, reprimir, eliminar, oponernos a los pensamientos. En el otro extremo está el identificarnos con ellos, lo que decíamos.
escuche el lector, en 10 segundos simulamos que estamos entrando en meditación y a los 2 segundos la mente está pensando en mil cosas. ¿Qué hacer ahí? Esta es la clave. Hemos dicho que no reprimirlo, intentar eliminarlo, pero tampoco subirme al tren de pensamientos e irme con ellos, porque me llevan al huerto siempre. Mm. No es esa mi intención. No estoy pensando ahora, aunque sean pensamientos maravillosos. Por tanto, es la actitud del testigo, es la actitud del espectador, el observador imparcial. Yo veo cuál es el mecanismo de la mente, cómo surgen pensamientos constantemente y se va generando como una quietud interior, se va despertando un silencio interior, aunque sigan los pensamientos. Entonces, la magia de la meditación, la alquimia de la meditación, es que por el hecho de permanecer quieto, atento y escuchando el silencio, se va calmando la mente. Y entonces me doy cuenta de que no tengo nada que hacer, que la meditación no es una acción más, no es un hacer más. Voy a hacer meditación, lo entendemos y está muy bien, pero en este enfoque que estoy propugnando no hay que hacer nada. La mente sigue haciendo sus cosas, pero yo me he desidentificado de la mente y además mi sensación de identidad va expandiéndose, va creciendo, va generando una mayor armonía. Casi estoy en un estado de paz y de calma. Y detrás está apareciendo ese sujeto autoconsciente, esa presencia ontológica, esa plenitud. Por tanto, meditación sencilla. Luego uno, si avanza, o desde el principio, puede hacer meditaciones complejas, repitiendo mantras, visualizando muchas cosas, pero yo eso lo dejaría para más adelante. La meditación esencial consistiría en lo que he intentado describir. Perfecto, perfecto. Ya saben, queridas amigas, amigos, tenemos que practicar mucho más y dejar nomás. Cuando no hay que hacer nada, tal como tú dices. Vicente, ¿cómo, si tú te encontrarías con un niño hoy día y te pregunta cuál es el sentido a un joven, cuál es el sentido de la vida, qué le diría? Esta es la pregunta por excelencia, sí, señor. Es lo que vamos buscando todo, el sentido de nuestra vida. No comparto, o solo en parte, comparto la respuesta fácil de que es la búsqueda de la felicidad. Esto también es una dimensión, pero para mí no sería el enfoque principal. La felicidad es algo que viene por añadidura cuando uno está, digamos, alineado con el propósito de su existencia. Y esto nos lleva a la idea de que nuestra vida no es un error ni un azar, sino que hemos realizado un pacto anímico antes de encarnar y nuestro sentido de la vida tiene que ver con el cumplimiento del programa que yo mismo, junto con mi familia kármica y mis guías, mis ángeles, mis maestros, antes de encarnar, me he propuesto. Entonces es un propósito que afecta simultáneamente a todo mi ser. El campo de la felicidad, de querer ser feliz, digamos que es lo que llena la búsqueda afectiva, pero hay también una búsqueda de sentido. Y la comprensión del sentido de lo que estoy haciendo, encontrar un sentido a lo que hago. Y lo encontraré si he conseguido alinearme un poco con el propósito de mi alma, entonces estoy haciendo lo que he venido a hacer. Por eso cuando uno se desvía mucho de lo que es el propósito del alma, hay como un intento de rectificación espontánea y uno puede desembocar incluso en enfermedades porque está desviándose de lo que es la línea recta, correcta de expresión en esta vida. ¿Y cómo encontrar ese sentido de la vida? No es reflexionando mucho, ni siendo muy impulsivo, sino aquí viene la difícil experiencia que podríamos expresar como
en el silencio que hemos propuesto cultivar, escuchar nuestro corazón, como si nuestra alma se expresara especialmente a través de las intuiciones y los sentimientos de nuestro corazón. Y entonces cuando estoy ante una situación, estar atento para ver qué está eligiendo en mí. ¿Es un impulso muy primario por el que me dejo llevar? Pues a lo mejor eso no me lleva a encontrar el sentido. ¿Es una emoción o retorcida o hasta bonita, pero muy emocional, egocentrada? A lo mejor tampoco es el mejor criterio. ¿Es en el intelectual repasar revista a todas las posibilidades que Claro. tengo? Tampoco es el camino. Hay que Mm, despertar, decíamos antes, la intuición del corazón. Intuición del corazón sintetiza lo mejor de la conciencia mental y lo mejor de la conciencia afectiva. Entonces, claro, viene el sentido de nuestra vida particular, viene de una profundidad anímica que solo prestando atención a esa voz del silencio llegamos a escuchar. Y luego, al mismo tiempo, tenemos que darnos cuenta de que el sentido de nuestra vida no es un sentido individualista, sino que está en relación, antes mencionabas la idea del karma, con nuestro karma de pareja, con nuestro karma familiar, con nuestro karma de país. Esto Rodrigo Bazán, chileno como tú, lo explica muy bien en su libro Las 12 dimensiones del karma. Entonces yo ahora lo aplicaría diciendo que la comprensión profunda del sentido de nuestra vida implica ir viendo con claridad e ir realizando nuestro propósito anímico en todas esas dimensiones cada vez más amplias del karma. Entonces, darme cuenta que la relación de pareja, la relación, el karma de familia, no es algo que yo individualmente elija. Si adopto una actitud muy egocentrada, diré, oh, pues en mi familia es que me han tocado unos padres que no me han amado lo suficiente. Es que mi compañero, mi compañera la conocí de una manera y ahora me estoy cansando. Mis hijos, qué hijos me han salido, qué desastre. No, no, todo eso es parte del sentido. Si estás viviendo eso es porque es parte de tu karma en el sentido del propósito de su existencia. Y para terminar ya y no enrollarme mucho, darnos cuenta de que el propósito y el sentido de mi vida está enmarcado en el propósito y el sentido de toda la existencia. Y el propósito y sentido de toda la existencia es la recreación en este mundo material de la gloria, de la fuente, del espíritu, del cual somos parte fractal, copartícipes y co-creadores. Estamos en una sinfonía cósmica preciosa y cada uno nos hemos especializado en un instrumento o en una nota y tenemos que dar la nota en el buen sentido de la expresión. excelente, súper, gracias por la respuesta. Hablemos un poco del karma, ya que estás hablando y del libro de Rodrigo. Partamos quizá un poco por la definición del karma. Sí, sí, es necesario clarificarlo porque karma obviamente es una palabra sánscrita que significa acción y a partir de ahí se pasa a la ley del karma, que se suele traducir como ley de acción-reacción, que es como una especie de ley causa-efecto, pero aplicada a los planos sutiles. De hecho, el Buda, Siddhartha Gautama, decía ya que la esencia del karma es la intención, no tanto la acción, sino la intención. ¿Por qué? Porque en el universo inteligente en el que vivimos, inteligente y ético, ¿m? Ya Max Weber, este gran sociólogo que estudió la India, eh, decía que la India se caracterizaba por exponer la existencia de un orden cósmico ético, que es lo que los Vedas llaman Rita, o luego la noción del Dharma. Entonces, estamos en un orden cósmico ético donde cuentan no solo los resultados de nuestras acciones, sino nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Es decir, que la ley del karma, que significa lo que sucede, es un efecto necesariamente de causas que anteriormente yo he puesto en funcionamiento.
Lo que siembres, eso cosecharás. Aparece en nuestra Biblia, que se podría leer como una formulación de la ley del karma. Por tanto, karma es acción, la ley del karma es la muestra de un orden cósmico ético en el que si yo transgredo las leyes elementales que rigen la realidad, luego la vida me pone situaciones para que yo las aprenda. Por ejemplo, si yo he sido injusto y cruel con algunas personas, después la vida me va a hacer comprender que la injusticia y la crueldad no es muy buena, en ocasiones haciéndome vivir a mí situaciones parecidas. Y a partir de ahí empezamos a hablar de relaciones kármicas, por ejemplo, parejas kármicas o familia kármica. Esto significa que en vidas anteriores hemos estado junto ya, o con esa pareja, o con esa familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, y que lo que estamos haciendo aquí es continuación de las vidas anteriores. Por eso es tan difícil comprender plenamente el sentido de nuestra existencia individual, porque hemos olvidado demasiado nuestros días anteriores, nuestras vidas anteriores. Es Mm, como si hoy nos despertásemos un día, nos levantásemos, salimos a la calle, no entendemos nada. No sé ni de dónde vengo ni a dónde voy, las preguntas, ni quién soy. ¿Por mm, qué? Porque he olvidado mi pasado. Pues estamos en un momento de la experiencia humana en el que, como no recordamos nuestras vidas anteriores, andamos a tientas, pero el aprendizaje de que existen esas leyes del karma nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque si yo tengo una relación muy difícil con mi pareja, digamos, o con mis padres, puedo pensar que a lo mejor lo más adecuado no es huir de la situación, sino ver cómo puedo armonizarla, porque quizás es que no supe vivirlo de manera armónica anteriormente y ahora, por la ley del karma, esto me lleva a intentar construir una relación sana. Cuando, cuando Rodrigo Bazán concretamente habla de las 12 dimensiones del karma, aquí karma tiene un sentido muy grande, muy amplio, muy genérico, que es también justamente el propósito. Nuestro karma, en este enfoque, es el propósito de nuestra vida. Y para entenderlo hay que ponerlo en relación con las distintas dimensiones del karma, con las vidas anteriores y con lo que hacemos en los otros planos de existencia entre una vida y otra. correcto. Veámoslo así rápido, los 12 karmas, para que la gente lo vaya a comprender, para que todos lo vayamos a comprender. Uno, el karma físico, Sí, ¿no? Que tiene que ver con las acciones del cuerpo y la salud. sí, claro. Es que en cada uno se nos abre un mundo infinito, Claro, porque claro. desde esta perspectiva de que nuestro cuerpo, igual que las emociones, que es otro de los karmas, ¿no? Karma Y de la emocional. mente, en una vida constituyen el desarrollo lógico de lo que hemos hecho con ello en vidas anteriores. Es muy la metáfora de la semilla que se lleva el alma recogiendo toda la información evolutiva de cada cuerpo es muy explícita. Por ejemplo, según cómo hayamos trabajado con nuestro cuerpo en las últimas, no quiero decir número, porque la gente está acostumbrada a pensar o a creer, incluso muchos de los que piensan en el karma, que habremos tenido, sí, 4 o 5 encarnaciones. No, probablemente muchas, muchas más. Pues bien, en cada ocasión, al desencarnar, me llevo en un estuche dorado, mi alma se lleva en un estuche la semilla que contiene toda la información del cuerpo tal como lo he dejado a lo largo de todas mis vidas. Y por analogía, emocionalmente lo mismo. Yo vengo con una apertura emocional, con unas predisposiciones, porque la semilla que me llevo el alma a las dimensiones superiores, cuando vuelvo a encarnar, lo que en algunas tradiciones se llama el átomo permanente o el átomo simiente, se pone a vibrar y atrae sustancia, energía del plano correspondiente de la frecuencia vibratoria que corresponde a mi vibración personal contenida en ese átomo simiente. Con lo cual, hay un karma del cuerpo
y hay determinadas enfermedades que tienen que ver con este karma del cuerpo. Hay un karma de nuestra personalidad o del mundo emocional, si se quiere. Hay un karma de la mente, que se puede identificar con los 7 chakras, y comprender toda nuestra larga evolución como un desarrollo uno a uno de cada uno de los chakras, desde el chakra Claro. de la base de la columna vertebral, Muladhara. Durante otro periodo estuvimos cultivando Svadhisthana, el segundo chakra, y así a los 7 chakras. Lo que propone Rodrigo, que me parece muy razonable, Rodrigo Bazán, es que la humanidad en conjunto, mayoritariamente, estaría pasando del sexto chakra, el ajna, el del entrecejo, a Sahasrara, que es el séptimo chakra, lo cual es un momento de tránsito importante. Aunque es cierto que algunos estarían en algunas etapas evolutivas espiritualmente más avanzadas, y lo que está desarrollando ya no son los chakras, sino los corazones del alma. Pero bueno, tenemos el Mm, karma del cuerpo, claro. el karma de El las karma físico, emociones. el emocional que eh, hablaste un poco, que son las emociones no integradas y cómo influyen en nuestro presente. El karma mental exacto. que lo planteé, ahí, en el karma mental están todos esos patrones repetitivos, ¿no? Claro, claro, claro. Y a veces se reproducen los patrones kármicos vida tras vida. Si Mm, esto lo ponemos en relación con la importancia en la meditación de observar lo que ahora podemos llamar nuestros patrones mentales kármicos, pues deshacer los patrones disfuncionales y crear unos nuevos patrones más funcionales, más armónicos, se comprenderá mejor la importancia. total, Pero luego sí. podemos dar un salto al karma del alma, porque claro, esos 3 vehículos son los instrumentos que utiliza el alma individual para expresarse. Y ahí se abre toda una trayectoria kármica de nuestra alma. Sí. Tal de Para las no relaciones, extenderme, ¿no? claro, claro. A partir de ahí, el karma de pareja, porque es muy importante en la mayoría o en todos, si no en una vida, porque en una vida uno, su alma puede elegir o el karma llevarle a una soledad importante y que no tenga relaciones de parejas significativas, pero en la inmensa mayoría la relación de pareja es importante y hay un karma específico de pareja. Y que la gente, yo diría, acostumbre a percibir, porque uno puede ver cuando una relación es superficial. Y entonces no es que sea una relación kármica en ese sentido, de que es una persona con la que ya he vivido experiencias en vidas anteriores, pero hay veces que incluso desde el mismo encuentro con esa persona hay como un significado especial, hay una luz especial que veo en la otra persona que me hace caer en la cuenta de que quizás nos conocemos de vidas anteriores. Aquí se puede fantasear mucho y tampoco es esa la idea, ¿no? Claro, claro. Pero habría un karma de pareja. Hay un karma también de familia, como Familia. decíamos. Otra dimensión del karma es el karma familiar. La mayoría de los padres, hijos, hermanos, abuelos, abuelas, no es la primera vez que viven juntos. Y intentamos ir construyendo relaciones armónicas iluminadas cada vez mayor. Pero no termina ahí tampoco. Después Ah, está el karma del país. Cada ya. país tiene su karma y eso lo comprendemos bien, no sé, pensando en la Alemania moderna o incluso en Chile o incluso en España. Cualquier país tiene su karma. De hecho, recuerdo ahora el enfoque de Alice Bailey, que yo en aquel libro del que hemos hablado lo presento como la fundamentación esotérica de la nueva era. Se habla del alma de cada país. Cada país tiene un alma que pertenece a uno de los 7 rayos con unas características determinadas. Entonces hay también un karma del país en el que nazco. Y hay más, porque es que hay un karma planetario. Está el karma de todo el planeta, de toda la humanidad, si se quiere, entre medio. Hoy se Claro. habla mucho de la madre Gaia, pero desde una perspectiva esotérica, no es solo la hipótesis Gaia de James Lovelock, donde la Tierra es concebida como un organismo vivo. No, no, es mucho más. La Tierra es el cuerpo de expresión de una conciencia, de un logos planetario, podríamos decir, del cual formamos parte.
y ese logos planetario, ese bodhisattva, como decía Thich Nhat Hanh, que está bajo nuestros pies, que es Gaia, nuestra madre, es una conciencia y el planeta físico es su cuerpo de expresión. Pues hay un karma del planeta. Y podríamos seguir, porque hay un karma del sistema solar. No sé si Rodrigo lo incluye también, no No, recuerdo ahora, es posible. no, ese no está. Está el ancestral, el social, el cultural, el histórico, el colectivo. Y después que Sí, yo te corté un poco, te interrumpí con el karma de la alma espiritual y el karma sí. transpersonal. Sí, bueno, yo creo que no, quizás no sería tan importante en este contexto desplegar todos los tipos de karma como que se comprenda el sentido general. El Claro, sentido claro. general es el de un orden y una armonía entre matemática y estética que hace que cada cosa esté en su sitio, que hay mecanismos de autorregulación espiritual, que hay señores del karma, inteligencias que organizan, que rigen el karma y que las cosas se van desarrollando en ocasiones, a pesar de las apariencias, de una forma armónica, equilibrada y en dirección de una evolución cada vez más luminosa. Ya, y ahí está la importancia de ir observándose y observando lo que va sucediendo en nuestras vidas, ¿no? Porque todo tiene, finalmente lo que tú planteas, todo tiene un sentido, ¿no? No existe nada casual. Como decía Einstein también, Dios no lanza los No dados, juega a ¿no? los lados. Claro, es que fíjate que son las dos concepciones extremas, dos concepciones del mundo. En una, muy presente todavía en el ámbito científico, no de todos ni mucho menos los científicos, lo, lo, lo expresó muy bien Jacques Monod, ese biólogo francés cuyo título del libro era El azar y la necesidad. Es decir, Mm. todo lo que existe se debe al azar y es un producto de mutaciones al azar en un darwinismo estrecho, digamos. Nada tiene un sentido, un propósito, una finalidad, solo la supervivencia y mutaciones aleatorias. Ahí no se puede encontrar un sentido ni a la vida ni a la muerte, nada más que el azar. En el otro extremo está la apuesta fuerte por el gran sentido. Todo tiene un sentido, como tú recalcabas ahora, todo se dirige, todo está inmerso en un plan de una inteligencia cósmica extraordinaria que ni sospechamos, pero con la que podemos sintonizar en las últimas etapas de nuestra evolución, y cada cosa de lo que sucede es una llamada a una vida más plena y casi yo diría motivo de gratitud por la maravilla del cosmos en el que nos encontramos. ¿Qué puedes decir tú, Vicente, por ejemplo, hoy día con los tipos de nacimientos que hay? ¿Qué pasa con el karma? Los tipos de Uno, nacimiento. El que uno claro, nazca, digamos que uno puede digamos, cómo se fecunda el óvulo, después hay nacimientos en probeta, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí sí, con el karma? ¿Uno está eligiendo ese karma igual? ¿Esa forma de nacimiento? sí, pero yo diría, yo no lo concibo como una libertad total en el que cada uno elige todo lo que le va a suceder, sino que es una libertad relativa puesta en contacto con lo que decía antes, en los pactos de almas que se realizan antes de venir a la existencia, antes de llamar a la puerta de los posibles padres y empezar los lazos kármicos que nos unen con los que van a ser nuestros padres, imaginemos una reunión familiar donde están todos los implicados en el karma familiar, todos los implicados en el karma de pareja, están nuestros guías y maestros que están mucho más avanzados que nosotros en el camino y que conocen y pueden mostrarnos nuestras vidas pasadas y hasta los esbozos de vidas futuras. Entonces yo diría que entre todos se llega a un consenso de cuándo es el mejor momento para nacer, qué padres son los más convenientes según las relaciones kármicas, qué problemas nos vamos a encontrar en la vida,
Yo creo que cada vez más investigadores, los que yo considero serios, sé que esto es muy delicado, Sí, coinciden en que, por ejemplo, el momento del nacimiento, el momento de la muerte, en principio están marcados, están pactados desde antes de nacer. Luego pueden haber pequeños accidentes que ya se resuelven a su manera, pero respecto a tu pregunta, no sería el que yo, y estamos pensando en el yo ego y no el yo alma. El claro, yo alma claro. siempre está relacionada con los demás. Creemos que es el yo ego el que dice, mira, me voy a buscar a aquellos padres, voy a nacer así. No, es un acuerdo, hay un consenso sabiamente dirigido por guías y maestros y ángeles de alta evolución. Entonces yo acepto más o menos. Y yo también propongo y digo, bueno, sé que tengo mucho karma de vidas anteriores, pero me parece muy bien volver a encontrarme con esta pareja y que mis padres sean ellos y morir joven, porque eso va a servir de lección a otros también. Entonces hay un consenso, digamos, comunitario para decidir los grandes hitos de una vida. Y Ahora, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ya se decide la... no, dale, dale, Sí, sigue. creía Sigue, que querías sigue, comentar sigue. algo. No sé si Sí. te referías al momento en el que se produce el momento de la fecundación, que sería quizás ya antes se puede haber estado en contacto, digamos, el alma desencarnada con los padres en el que ve si va a encarnar. Pero en el momento de la concepción es como si se estableciera un lazo kármico más estrecho. Y a Bueno, partir de ahí, normalmente el alma visita el embrión y el feto que se va desarrollando. A veces se asusta de ver cómo va a tener que acoplarse y que encarcelarse hasta cierto punto como impresión inicial en ese cuerpo que le resta libertad y expansión de conciencia. Y en lo que veo que no todos están de acuerdo es en el momento exacto de encarnar. Quizás porque no haya una fórmula única válida para todos, una receta universal, que es lo que me parece más probable. Entonces, mm, algunos establecen como norma general al tercer o al cuarto mes cuando se unirían de una manera más plena, pero puede darse el caso también de que el organismo biológico, el cuerpo, sigue desarrollándose y el alma espera al momento del nacimiento en la primera bocanada de aire para entrar, o incluso aún así puede seguir entrando y saliendo durante los primeros meses y años. Es decir, que aquí se abre un abanico de posibilidades y quizás cada clarividente o cada enseñanza esotérica ha tratado más un aspecto u otro, pero el cuadro que emerge es hermosísimo, ¿no? sí. Yo te quería preguntar también, yo creo que debería tener importancia, por ejemplo, que una relación sexual de una pareja sea más consciente que menos consciente al momento de saber que pueden estar conectando con otro ser, ¿no? Lo mismo, la muerte en sí, prepararse para ese momento y de poder irse más consciente. ¿Tú crees que tiene importancia eso? Tiene muchísima importancia. Tanto el estado de conciencia en el que estoy viviendo cuando se produce la concepción, tú comparabas los dos como el estado de conciencia mío y del entorno en el momento del tránsito de abandonar el cuerpo. Son dos Claro. momentos extraordinariamente importantes y efectivamente, como desde mi punto de vista, no solo hay una posibilidad en muchas ocasiones que directamente voy a encarnar alma 2 en familia 4, sino que yo estoy creando un campo de conciencia-energía que vibra a una frecuencia determinada Claro. según cómo estoy viviendo la relación sexual. No es lo mismo una relación sexual pasional, bestial, si me Claro. permite, si no estamos juzgándolo ahora, sino analizando los efectos que tiene en la elaboración de un campo de conciencia-energía que va a atraer magnéticamente a un alma de una frecuencia vibratoria similar a la mía. Lo semejante atrae a lo semejante. Por lo cual, el momento de la concepción, digamos, iniciáticamente sería muy importante. Claro. Igual que el momento de la muerte. Esto lo estamos viendo cada vez más con la riqueza de experiencias cercanas a la muerte y de comunicaciones a través de hipnosis regresiva de quienes recuerdan sus vidas anteriores y su periodo entre vidas.
Entonces sabemos que también el momento de desencarnar es importantísimo. Esto Mm. está en todo el mundo, en la Bhagavad Gita, está en el Bardo Todol, en el libro tibetano de los muertos, y es un momento en el que también las condiciones atmosféricas, psíquicas deberían tenerse en cuenta. Yo siempre recuerdo cuando Platón cuenta el día en que muere Sócrates, en el Fedón o de la inmortalidad del alma, ya se ha bebido la cicuta y un discípulo suyo se pone a llorar y a quejarse. Y Sócrates le dice, no has entendido nada de mi enseñanza. En estos momentos del tránsito necesito paz, que la atmósfera psíquica esté tranquila, porque además sé que me voy con hombres más sabios y dioses más buenos que con los que estamos en contacto aquí. Entonces, el momento de la muerte, el acompañamiento al moribundo es extraordinariamente importante. Y uno, ¿cómo se debería ir preparando de una otra forma para esos momentos? ¿Con meditación también es importante? Claro, fíjate, a mí me gusta establecer una analogía entre, porque es muy parecido, entre el irse a dormir, el irse a meditar y el irse a morir. El Ujú. proceso es el mismo. Mm. Entonces, con la meditación es más claro, pero con el ir a dormir también. Estamos conscientes del mundo exterior e identificados con él como si fuera lo más real, nos vamos a dormir, cerramos los ojos y pasamos al mundo interior psicológico, en soñaciones. Me voy a meditar, lo mismo, cierro los ojos y observo mis pensamientos. Me voy a morir, lo mismo, salgo del cuerpo físico, pero me encuentro en el plano que podríamos llamar emocional o astral, con todo lo que allí sigo creando. Es decir, que el prepararse para morir es lo mismo que el prepararse para meditar. Y una vez dejo de identificarme con los pensamientos y la mente y las emociones, descubro mi verdadera esencia. Y cuando me muero, cuanto antes pueda dejar de identificarme con lo emocional y lo mental, antes entraré en el plano de la esencia, en el plano álmico. Con lo cual, también la meditación o determinadas meditaciones son una buena manera de prepararse para la muerte. Sí. ¿Tú crees que tiene alguna importancia para la muerte? Digamos, si nos meten en un cajón o vamos a la cremación. ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que no importa demasiado. Me suena mejor la recomendación de la incineración, pero yo creo que una vez el alma, una vez más no habría una fórmula única, Absoluta. porque claro, Mm. hay gente que se aferra mucho a su cuerpo y a sus posesiones y no quiere que se las quiten en la herencia, pero si hubiera que establecer una norma general, una vez el alma lentamente va abandonando el cuerpo, ojalá pudiéramos conseguir legalmente que fueran 3 días, pero yo no le concedería demasiada importancia y el cuerpo ya ha quedado independiente del alma y lo importante es cómo está el alma más que cómo está el cuerpo, ¿no? Mm. Tú también hablas de dimensión inmanente y dimensión trascendente. ¿Cuál es? Puedes explicarnos así cortito. Yo sé que ya estamos un poco contra el tiempo, Sí. pero es interesante si nos puedes explicar, porque de hecho hablas tú de en la dimensión inmanente, se hablan de miles y miles de encarnaciones, ¿no? Sí. Bueno, esto vuelvo a decir que lo que me estoy centrando ahora en este punto en la explicación de Rodrigo De Bazán, que me Rodrigo, sí. parece muy Sí, sí, correcto. convincente, muy atractiva. Entonces él señala dos grandes etapas de la evolución del ser humano. Lo que él llama la etapa inmanente, donde que corresponde con lo que antes decíamos que es el desarrollo paulatino de los chakras, y entre vida y vida vamos, digamos, a unos planos que es lo que en el libro de las 12 dimensiones del karma se llama reinos astrales o reinos cósmicos. Cuando ya hemos construido los 7 chakras y hemos avanzado en nuestra evolución, comenzaría la etapa trascendente. Y en la etapa trascendente, entre vida y vida, vamos a espacios más luminosos, vamos a reinos de luz.
Y ahí ya no estamos construyendo nuestros chakras, que ya están armónicamente construidos, sino construyendo los corazones del alma, que permiten una evolución mucho mayor. Y en esos planos, en los reinos astrales o en los reinos de luz, la información que vamos recibiendo, el aprendizaje que allí realizamos, nos va a servir para luego aplicarlo en la vida encarnada. Por eso esas serían las dos grandes etapas. En la etapa trascendente se abren 7 niveles de iluminación, cada uno con unas características muy específicas, y se tiene acceso a libros sagrados de la iluminación muy específicos con una sabiduría que aquí ni sospechamos todavía. Sí, claro. Bueno, y también tú también lo hablas un poco de la forma como nos vamos a ir comunicando en forma más telepática. eh, Va a ir cambiando un poco lo que dijiste al inicio de esta conversación. Es decir, vamos hacia todas esas transformaciones, ¿no? Claro, fíjate, una vez más, yo llevo años fascinado con las experiencias cercanas a la muerte, como tanta gente. Creo que es uno de los signos de los tiempos para reconocer que entramos en la era del alma, expresión también de Rodrigo Bazán que me gusta mucho, la era de luz o la era del alma, desde el 2012. Entonces, era del alma porque vamos a reconocer que somos esencialmente un alma, Ah, mientras que ahora nos estamos todavía identificando con el cuerpo y con la mente. ahí va a cambiar todo, ¿no? O sea, va a tener que cambiar toda la visión. O sea, va a llegar un poco como era quizás el tiempo de Pitágoras, que de alguna forma los líderes van a ser los líderes más conscientes, ¿no? Los líderes que tienen Claro, la capacidad de comprender cómo funciona todo. claro, claro. De hecho, la idea es también común en muchas presentaciones de lo que yo llamaría la nueva era positiva, auténtica. Justamente con el cambio de era está planeado que encarnen, ya han comenzado a hacerlo, sobre todo desde el 2000 y más desde el 2012 y más desde el 2020, almas más evolucionadas de lo que en esta última era han estado encarnando. Entonces, como parte de ese acelerón evolutivo, ya tenemos entre nosotros y cada vez tendremos más, y ya hemos tenido almas de un voltaje espiritual mucho mayor que van a facilitar el cambio de era. Y en ese aspecto también el transhumanismo, principalmente la inteligencia artificial, también puede ser, o sea, se ve por el lado oscuro, pero también puede ser positivo, ¿no? Sí, bueno, es un tema tan delicado y que creo que Complejo, también sí. aquí hay que discriminar mucho entre Claro. los propósitos confesados o no de determinado transhumanismo y el Ah, papel que la inteligencia artificial, mientras no caigan en la simpleza de querer hacernos creer que la inteligencia artificial puede llegar a tener con autoconciencia y emociones como se pretende, no, hombre, no, ni siquiera eso somos capaces de ver con claridad. La inteligencia artificial, me atrevo a decirlo casi dogmáticamente y creo que no suelo ser muy dogmático, por su propia naturaleza no puede ser consciente de sí misma ni tener emociones, ni la inmortalidad digital, que tratan de meter nuestros patrones cognitivos en un ordenador ah. y que nos quedemos contentos pensando que así vamos a llegar a ser inmortales. No, señores, no, por ahí no pasamos. Entonces, claro que tiene aspectos fascinantes la inteligencia artificial, pero creo que es muy importante ver los riesgos y la manipulación de todo ello que puede llegar a producirse. Sí, sí. Bueno, para ir cerrando, querido Vicente, transmíteles tú cómo tu visión, qué puedes transmitirnos a todos los que estamos escuchando una visión constructiva, positiva, como este programa, Conversando en Positivo. Mm. El título del programa es ya fascinante. Desde que lo conocí, yo creo que hace ya 14, 16 años, cuando estuve ahí en Chile, Sí, me mucho, mucho. fascinó. Sí, Pues encaja perfectamente. Yo no puedo de todo corazón y sinceramente más que transmitir un mensaje tremendamente positivista, positivo, no positivista, perdón. Creo que se ha visto porque estoy convencido de la existencia del gran sentido
de cada existencia particular, a pesar de las apariencias y de tanto sufrimiento en ocasiones, no lo olvidemos, pero también del sentido de nuestro planeta, de toda la evolución y del cosmos. Eso por una parte, positivo respecto al gran sentido, y volvamos, si tenemos que centrarnos en algo, a la meditación esencial como esa toma de conciencia de profundidades cada vez mayores de nuestro ser, cultivando el silencio consciente y la apertura de nuestro corazón. Perfecto. ¿Qué libro, si tuvieras que recomendar algún libro tuyo, personas que nos están viendo, escuchando, qué recomiendas para seguirte en tu sabiduría? Es difícil. Yo le tengo como mirada así general, publiqué uno que es Buscadores de Sentido, y como va recorriendo lo que llamo distintas brújulas, puede dar una visión de conjunto bastante clara. Pero me pones en un aprieto, ¿eh? Porque has mencionado las enseñanzas de Sri Aurobindo, al que le tengo mucho cariño, porque siempre he sintonizado mucho con el pensamiento de Sri Aurobindo. Y ahora acabo de publicar uno, pero que es un poco más filosófico, que es Plenitud y Vacuidad, una filosofía intercultural. Pero bueno, quizás elegiría o Buscadores de Sentido o Eres Inmortal. Le tengo mucho cariño también a uno que publicó hace un año y medio, cosas así, que está centrado en las experiencias cercanas a la muerte, pero también en lo que ocurre más allá de la muerte, y que lo llamé Eres Inmortal. ¿Cuántos libros has hecho? Muchos, ¿no? He perdido la cuenta, pero creo que son 24, 25, 26. Es que tengo algunos un poco bastardos y no sé si incluirlos en la lista, pero digamos que 25. ¿Estás realizando conferencias, talleres para que la gente te pueda ubicar? Sí, la verdad es que sí, bastantes cosas. Ahora parece que viene aquí el verano, es un tiempo de descanso, julio y agosto, pero los últimos 3 o 4 meses han sido muy intensos, así es que descansaremos un poquito y volveremos al trabajo. Perfecto, bueno, vamos a dejar todas las señales tuyas abajo ahí de la grabación para que las personas te puedan seguir. No sé si quieres decir algo más para ir cerrando, como tú quieras. Agradecerte estas conversaciones en positivo que creo que son muy positivas. Sí. Bueno, Vicente, muchas gracias, felicitaciones por lo que haces. La verdad es que eres un activista consciente de estos tiempos, un gran inspirador y que es muy necesario porque hay muchas personas que igual de repente se pierden con todo lo que está sucediendo. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Edgardo. Nos vemos en Y otra ocasión. nos vemos en otra ocasión. Y muchas gracias, queridas amigas, amigos. Ya saben todo lo que nos ha entregado Vicente, mucha meditación, conectarse, silencio y abrirse. Muchas gracias a todos. Gracias, Vicente. MCA, Festival 2025. 3 días para renovar tu energía, expandir tu conciencia y conectar con lo esencial. Este 22, 23 y 24 de agosto. Asegura tu lugar ahora en mcafestival.com.